Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López en este miércoles 20 de junio de 2018. Bienvenidos, somos 3 canales al servicio de ustedes, canales 15, 19 y 21. Este día en nuestro programa queremos tomar de la agenda nacional algunos temas de coyuntura como la posición oficial que tiene el Partido Arena frente a la Ley Integral del Agua, la cual ya es del conocimiento de todos ustedes. Se ha creado un debate pero muy intenso en torno a el proceso que puede de alguna manera instaurar un modelo de regulación que estaría dominado por ciertos sectores. Y para eso quiero darle la más cordial bienvenida al presidente del COENA, a Mauricio Interiano. Mauricio, qué gusto, buenos días, bienvenido al programa. Muchas gracias, muy buenos días, Ernesto, siempre un gusto estar aquí contigo. Muy buenos días a todos. Sé que es una mañana difícil ya que nos tenés compitiendo contra Cristiano Ronaldo y Portugal a esta hora, pero siempre un placer estar aquí contigo, Ernesto. Así es, el fútbol es tan importante como tan importante también es conocer de la política cómo se está llevando a cabo en el país, y más aún con este tema muy en particular que vamos a aprovechar a hablarlo, y por supuesto otros que están allí en la palestra. Un punto bien importante de discusión y es precisamente esta situación en la que se ha visto desde luego la imagen, o mejor dicho, la presencia del jefe de fracción del Partido Arena en tiempo laboral en el Mundial, hablando del Mundial Rusia 2018. ¿Cuál es la posición que tiene tu partido y sobre todo también cuando se supone que debería de estar trabajando desde el día lunes, es decir, desde el día de ayer? A ver. Y como lo he dicho en otras ocasiones, el día de ayer en la noche regresó Carlos Reyes al país. En la mañana, precisamente saliendo de esta entrevista, tendré una reunión con él y ahí veremos qué medidas se van a tomar. Ya está en el país, Carlitos. Ayer en la noche fue que Carlos regresó. Ya se reportó con el partido. Ya hablamos desde antes que se montara el avión, vino ya tarde en la noche, casi a medianoche, así que hasta hoy será que hablaremos con él. ¿No se tiene una decisión al respecto? Alguien decía por ahí, ¿será que se va a tomar la decisión de, digamos, quitarlo de la jefatura de fracción? Esto fue el final, él es el que tiene que dar explicaciones de qué fue lo que pasó, y mientras no me reúna con él no tendremos una posición oficial, Ernesto. ¿Cómo cala esta situación en medio de toda esta, digamos, gama de críticas que sufren los partidos políticos y tradicionales? ¿Tú crees que esto golpea fuertemente la imagen de tu partido? Creo que esta es la suma de varias cosas, y lo vemos, es más, vemos aún nuestro candidato cada vez está siendo más exigente también en lo que espera de nuestro partido. Pero una realidad es que como partidos políticos y todos los políticos venimos sufriendo un desgaste desde hace mucho tiempo, y eso se está sintiendo. Y tenemos que ser muy cuidadosos en cada acción que se toma, en todo lo que hacemos, que debe reflejar realmente la visión que tenemos como partido. Y entonces, cosas como esta, acciones como esta, pues por supuesto que los ve mal la población. Y son precisamente parte de lo que estaremos viendo y estamos analizando. Estamos en un periodo crítico, un periodo electoral, preelectoral, y tenemos que escuchar muy atentamente a la población para entender qué es lo que debemos hacer para poder conectar y para poder representar a todos los salvadoreños. ¿Algún tipo de medidas? ¿Cómo ves este tema que de alguna manera estaría sometiendo a golpear un poco la imagen del partido? A eso me refiero, ¿no? Insisto en ese punto. Sí, eso es importante, Ernesto, lo que tú decís. Primero, todo funcionario público, todo representante de un partido político, nos debemos al pueblo salvadoreño, a todos aquellos que nos apoyan como partido, que nos dieron sus votos para los distintos cargos. Y bueno, y como tal debemos asumir esa responsabilidad. Y cada acción que tomamos puede afectar, puede dañar o puede beneficiar, y lo que estamos trabajando, y hemos hablado internamente también, pero claramente hay que seguir trabajando en este caso, es que debemos cuidar todo lo que hacemos para cumplir las expectativas de la población. ¿Qué lectura le das a todo este acontecimiento en la que muchos sectores de la sociedad civil y organizaciones han estado convocando a marchas en protesta precisamente bajo esa lógica de
contra estos acuerdos que se están debatiendo en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es tu lectura? Yo te diría una de dos cosas, Ernesto, y nos pasó a nosotros en la campaña anterior, en la campaña de diputados. La población veníamos acostumbrados en campañas que se basaban en la confrontación, en las luchas, en los disturbios, pero fue una decisión consciente que tomamos. ¿Saben qué? La población está cansada de esto. Ya no queremos esta confrontación, ya mejor lleguemos a acuerdos, así como logramos llegar a acuerdos con el presupuesto, llegar a acuerdos con el tema de pensiones, llegar a acuerdos en otros temas. Pero ahora lo que vemos es que algunos quieren regresar, nos quieren regresar a eso y no es algo que nosotros no vamos a acompañar eso. Por un lado se puede ver eso, Ernesto, y por el otro lado lo que puede estar pasando también es que la población está siendo desinformada, ha habido desinformación en el ambiente que, claro, ha generado indignación en esto. Por eso nuestra labor es aclarar las cosas. Y por eso te reitero, nadie quiere privatizar el agua. Arena está en pro de que se tengan los espacios para debatir y que se conforme una ley que realmente sea bien representada y bueno, siguiendo la línea de nuestro candidato, que tenga predominancia del Estado. Reconozco que no hemos sido suficientemente claros y que eso ha generado confusión. Y me alegra de verdad que ver a nuestro candidato que ha dejado una postura tan clara. Es nuestro candidato, nosotros lo elegimos. ¿Compartes tú esa Por supuesto esa que lo postura? compartimos. Y lo que me gusta por varias cosas. Uno, como te digo, es nuestro candidato. Él está sentando postura y obviamente nosotros vamos a trabajar con él para que esto salga de esta manera. Pero lo otro que debe quedar claro, no podemos tapar ineficiencias que ha tenido el gobierno actual. Hablamos en otra reunión ayer de cómo se ha estado manejando la parte fiscal, de que, es más, estamos en una reunión donde algunos hacían comentarios de que el país está en quiebra, etc. Realmente, el país no es que esté en una situación de la cual no podamos salir. Lo que sí se refleja es que el gobierno actual ha sido tan ineficiente en el uso de recursos, ha sido tan ineficiente en cumplir a los salvadoreños, que hay mucha exigencia. Pero para arreglar esas ineficiencias, no debemos caer en el error de hacerlo a través de leyes para quitarle poder al Estado, para quitarle responsabilidades al Estado. Y en eso coincido totalmente con el comentario de Carlos, donde lo que debemos hacer es, primero, trabajar arduamente para que el próximo año, el 3 de febrero, podamos tener la esperanza que viene un cambio de gobierno, para que las cosas sean mejor. Y un gobierno que realmente se comprometa a administrar los recursos bien, como debe ser. Pero por otro lado debemos respetar y proteger la institucionalidad y que se mantenga el Estado con las responsabilidades que tienen. Lo que sí necesitamos es tener una entidad que de alguna manera supervise y exija al gobierno que se hagan las cosas bien. Pero como ha sido claro, y la postura de Arena es esa, tengamos una ley que venga a regular, que venga a exigir que el gobierno haga las cosas bien, que haya una entidad que regule, pero que claramente deba tener la predominancia del Estado. Precisamente bajo la lógica de no permitir la privatización del agua. Entiendo que en ese momento se retiraron los representantes del partido FMLN, o por lo menos en el momento de esa juramentación, y esa es parte del video que se conoció públicamente el día de ayer, que lo quiero presentar a ustedes. Discutiendo la ley privatizadora. Sí, gracias, señorita Presidente. Bueno, creo que hay un principio. Bueno, vamos a someter a votación la solicitud del diputado Francis Habla. Los que estén en contra de privatizar el agua, por favor, manifestarlo con su voto. Por favor. Están a favor de no privatizar el agua la diputada Marta Evelina Araujo, el diputado Francisco José Sábalo Sapi, el diputado... Bueno, ahí está. Como que hubo un acto de protocolo, no sé bajo qué, de juramentar de que los partidos se comprometen a no privatizar el agua. Anteriormente hubo una discusión, entiendo que se levantó, no sé si fue Dina Argueta la que se levantó, la diputada del partido de FMLN. Es lo que te digo, Ernesto, o sea, queda claro, con esa votación, porque fue una votación ayer. Hay un compromiso de los partidos de derecha. Donde todos estamos de acuerdo en no privatizar el agua, pero aún para esa votación se levantan los representantes del FMLN, probablemente para no justificar de que realmente nunca hubo una intención de privatizar. Y te lo pongo así, Ernesto, es como que yo viniera y te dijera, ¿sabes qué, Ernesto? Hoy es miércoles, pero mira, hay una moción de que mañana en la Asamblea Legislativa el FMLN venga a pedir de que ya no exista el viernes y que
que ya no haya viernes en la semana. Eso no va a pasar, o sea, eso simplemente no va a pasar. Pero si yo vengo y lo digo, ¿me quieres decir que mil mentiras hacen una verdad? Así es, entonces, eso es lo que estamos viendo y eso es lamentable. Por eso es importante ser claros. Pero también parte de ese mea culpa que tú has asumido hoy, sobre todo porque no se había fijado una posición contundente con relación al tema, ¿no? Así es. O sea, asumimos la responsabilidad. Hay una responsabilidad. A ver, pláticas para hacer coalición en el 2019. Candidato a la vicepresidencia. ¿Cuál es la lógica, digamos, que tiene el Partido Arena para encontrar la mejor candidata o candidato a la vicepresidencia? A ver, aquí te digo dos cosas. Y esto obviamente es parte de la visión de Carlos Callejas. Él primero ha pedido que quiere un proyecto nacional que incluya a todo el país, a todos los salvadoreños. Y nos ha pedido que tengamos la apertura de hacer coaliciones. Y es algo que él obviamente está manejando y hablando con los distintos partidos para buscar, la posibilidad de hacer coaliciones. Y obviamente en el caso que se hagan coaliciones, pues la candidatura a vicepresidencia la define precisamente la coalición. Se definirá, probablemente la inscripción será a través de alguno de los partidos que sea parte de la coalición, pero eso es algo que se decide una vez como parte de la negociación de una coalición. A ver, una coalición lo que nos debe unir a todos es precisamente la visión de país, las ofertas y lo que buscamos lograr como nación. Y eso es lo que Carlos Callejas ha venido comunicando y ha venido promoviendo, precisamente cuál es su visión. Y todos los que creamos en eso debemos sumarnos. Y eso hemos sido claros nosotros en Arena también. Lo hicimos en la elección pasada y lo seguiremos haciendo. Todo aquel que comparta esa visión, esos principios, esos ideales, bienvenidos sean, que trabajemos de la mano y tenemos que aprender a trabajar juntos. A ver, una coalición lo que nos debe unir a todos es precisamente la visión de país, las ofertas y lo que buscamos lograr como nación. Y eso es lo que Carlos Callejas ha venido comunicando y ha venido promoviendo, precisamente cuál es su visión. Y todos los que creamos en eso debemos sumarnos. Y eso hemos sido claros nosotros en Arena también. Lo hicimos en la elección pasada y lo seguiremos haciendo. Todo aquel que comparta esa visión, esos principios, esos ideales, bienvenidos sean, que trabajemos de la mano y tenemos que aprender a trabajar juntos. Y en eso es una característica que sí quiero resaltar en Carlos Callejas. Él siempre busca que el trabajo en equipo, el que trabajo todos unidos, porque sí está convencido que si vamos a sacar el país adelante debemos trabajar todos de la mano. Y es parte de lo que nosotros estamos trabajando y que estamos sumándonos a ese esfuerzo. Insisto, el candidato presidencial de Arena está liderando per se todo el proceso de establecimiento de coaliciones políticas, no el partido. Se le ha dejado la libertad de él de escoger incluso bajo esa lógica el candidato presidencial, la designación del candidato a la vicepresidencia. Así es, como te digo, es el proyecto de Carlos Callejas el que estamos nosotros impulsando. Es nuestro candidato, nosotros lo elegimos y él está... no es Carlos Callejas que se ha montado en el partido, es el partido que se monta en Carlos Callejas. Lo que tenemos que tener claro, Ernesto, la población quiere un liderazgo diferente, quiere un liderazgo que dé esperanza y eso es lo que estamos viendo en Carlos Callejas y es al contrario, como partido nos debemos adaptar a esa visión que él está teniendo y acompañarlo en este proyecto y lo estamos haciendo. Y obviamente también como partido tenemos que hacer nuestra parte. Ok, este es un proceso de renovación, lo decía él también en un tuit, dice como candidato, nos escribe como candidato a la vicepresidencia, hago un llamado a que aceleremos el paso de la renovación. ¿Esto es parte de la renovación de Arena? Es parte de la renovación de Arena, es parte. Y ese llamado que él está haciendo y lo ha estado haciendo hacia adentro también en el partido, que nos lo ha estado haciendo, bueno, tenemos que escucharlo y si bien hemos venido trabajando en una renovación y eso es parte de lo que nos ha logrado llegar a donde estamos ahora, pero claramente todavía falta todo el camino por recorrer y tenemos que ser muy responsables y muy humildes también en entender, en escuchar, para poder adaptarnos a estos nuevos tiempos y hacer los cambios que tengamos que hacer, para poner nuestra parte. Tenemos que ser parte de este proyecto de modernización, de renovación, para volverle a dar esperanza a los salvadoreños. Mauricio, ¿cuál es la postura ya para cerrar? Se nos ha terminado casi el tiempo con relación al proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cuéntame un poco cuál es la visión y cómo Arena está examinando el proceso de selección y entrevistas de los magistrados.
Bueno, primero creo que ha sido novedoso el que ha sido abierto el proceso, ha sido abierto a la población, todos podemos ver las entrevistas y eso de por sí es un paso importante para darle transparencia a todo esto. Nuestra posición y lo que buscamos es que continúe esta entrevista, que podamos escuchar a toda la población, es más, la invitación también a toda la población que se quiera contactar para poder dar insumos y dar su opinión sobre los magistrados, sobre los candidatos, para que sea un proceso verdaderamente transparente. Pero lo más importante es que realmente logremos magistrados que tengan la idoneidad y que sean, que realmente sean independientes en su actuar, como lo han venido haciendo los magistrados de la sala actualmente. Bueno, pero quizás vamos a comenzar a hablar sobre el factor detonante de todo esto y que tiene que ver precisamente bajo la lógica de la autorización que se hace en un principio para el trazo y la construcción de este proyecto habitacional en ese sector que está ubicado contiguo a la carretera, sería la carretera... El bypass a Cajutla, ¿verdad? Sonsonate. O el bypass hacia Cajutla, Sonsonate, y que de alguna manera en un cambio de administración del otorgamiento de esos permisos se suspende esta obra que ya estaba desde luego adelantada. Yo justamente decía que vamos a desmitificar el tema de los permisos. Nunca tuvieron permiso. Nunca hubo un permiso. Nunca hubo un permiso. Y eso es lo que creo yo que hay que dejar claro ante el público, ¿verdad? Y ante todas las instituciones, que nunca hubo un permiso. ¿Y por qué nunca hubo un permiso? Porque la lotificación La Victorias Acrópolis, ¿verdad?, a cargo de la empresa Fénix, sacó los permisos a nivel de la municipalidad, a nivel de la Oficina de Gestión del Territorio, que es Oduansu. Eso solo le da unos permisos parciales. Ellos sabían de que tenían que contar con permisos tanto de la Ministerio de Cultura, hoy en día antes Secretaría de Cultura, al igual que otras instituciones. Su ronda de permisos no la concluyeron. Entonces, al no concluir su ronda de permisos, no tenía permisos. Los tenía de alguna manera solo por parte de una institución. Y en el tema de gestión del territorio no solo intervienen las municipalidades. Y la ley de patrimonio es bien clara en el artículo 2, inciso segundo, que dice que toda urbanización o parcelación que de un modo u otro se relacione con un bien cultural, debe de obtener los permisos de esta institución. Pues bien. En primer lugar, estipular que solamente contaban con los permisos de la alcaldía, ¿verdad? Pero tal como lo ordena el artículo 25 del reglamento de la Ley Especial de Protección al Patrimonio, las alcaldías tuvieron que habernos solicitado nuestra opinión técnica para declarar urbanizable ese sector, cosa que no lo hicieron. Entonces esa es una de las primeras irregularidades que se da en el proceso. La segunda es que el momento idóneo para solicitar el permiso es antes que exista un trazado de proyecto para que no se dé lo que está pasando, que ya se está afectando un proyecto en proceso, sino que tendría que haber sido antes y la empresa lo sabía, porque los permisos que se tenían le correspondían a la empresa anterior, a Chiripío SASB. En ese sentido, el artículo 25, el artículo 25 del reglamento expresa que todo permiso que no tenga nuestra opinión es nulo. Entonces, si nos vamos a esa parte de la ley, ellos no tienen ningún permiso al momento, porque el de medio ambiente ya estaba vencido un año después. Y quiere decir que en el 2008 ya estaba totalmente vencido su permiso de medio ambiente. El sector A no se localizaron lo que serían vestigios arqueológicos que tendrían que ser protegidos, porque de una u otra forma los cañales que ya tenían décadas ahí intervinieron en el terreno a tal grado que estos vestigios arqueológicos y la capa cultural había desaparecido. También la construcción de la carretera jugó un papel importante, ya que cuando se construye esa carretera, que es en los años 90, no se hace una investigación en ese sector y al parecer también hay una terracería y creemos que se ocupó como plantel porque está bien compactada esa parte del terreno. Todos estos criterios técnicos nos sirvieron a nosotros para decir, bueno, en esta parte pueden construir.
teniendo en cuenta también el costo social, O sea, como sí decía. hubo una autorización para esta empresa de Sí, construir. pero una factibilidad condicionada a una supervisión arqueológica y restringida a ese ¿Y qué sector. pasó con esa supervisión arqueológica? ¿Qué es Al la que final, estamos viendo ahora? al final no se hizo, al final no se hace. Pues entonces, ¿culpa de quién fue para no haberla hecho? En este Ahí caso, tendrían que haber cumplido los TDRs, tanto la empresa como los consultores, ¿verdad? Pero es una cuestión ahí que ya se da cuando ya las relaciones con la empresa venían en decadencia. A la hora de querer intervenir una propiedad es que se regula. Y lo de la caña, obviamente se debió haber restringido desde hace varios años. Yo no puedo dar una respuesta de las administraciones anteriores de por qué no lo hicieron. Sí puedo dar respuesta de lo que toca en la administración actual como Ministerio de Cultura, los que nos compete dar, y entre ellos es que a la hora de querer urbanizar un sitio arqueológico es el momento de pedir los permisos correspondientes, que lo mandan no solo la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural, lo mandan otras leyes también, como es la Ley de Agilización de Trámites, la Ley de Medio Ambiente. En el artículo 5 es bien clara que para emitir un estudio ambiental también se tiene que relacionar con la parte cultural. Entonces, ahí es donde nos amarra los permisos a lo que es el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Medio Ambiente. Y en ese sentido, a la empresa no es que se le hayan retirado permisos que tuviera. La empresa Chiripío, que era la originaria de la notificación del proyecto, nunca sacó un permiso cultural. Sí, posiblemente tenía el permiso ambiental, pero que a la hora que le compra Fénix no lo tenía actualizado. Ese permiso se renueva cada año. De ahí viene el problema. De ahí viene el problema, porque si ellos hubieran tenido el permiso ambiental actualizado, lo hubiera amarrado con el permiso cultural. ¿Qué es lo que pasa con Tacuzcalco? Tacuzcalco no solo eran las pirámides, no era un sitio vacío, alrededor de él había en otros pueblos satélites, habían las zonas domiciliares y estaban las zonas de cultivo. Recordemos que Tacuzcalco, una de las grandes importancias, tanto en la época prehispánica como colonial, es el cacao. Entonces los cacahuatales estaban alrededor del sitio, habían las viviendas y todo eso. El otro concepto básico que hay que entender es que jamás va a coincidir un lindero moderno con los límites culturales de un sitio arqueológico. Eso jamás. En la lógica de la empresa, 10 metros allá de la pirámide ya no existía nada, cuando no es así. No es así, o sea, si la pirámide incluso, si nos vamos hacia la zona sur, las plazas eran gigantescas. Y eso que, como el sitio tiene dos ocupaciones bastante importantes, la primera de ella Maya y la segunda Pipil, o de los pipiles históricos posterior, que es el momento del contacto, es interesante porque cuando los pipiles llegan, lo que hacen es que respetan ese centro ceremonial maya, que son las estructuras mucho más grandes. Vienen ellos y se asientan alrededor de esas estructuras, y es lo que estamos viendo justo en el inmueble de Fénix. El centro ceremonial Pipil está dentro de los terrenos de Fénix. Y no solo entre los terrenos de Fénix, también está dentro de los terrenos de las notificaciones que están a la par, que son antes de la ley especial. Se vino a decir aquí que, que ya los contextos arqueológicos estaban destruidos por el tractor. No. Lo que el tractor hizo fue revolver la capa cultural. Y una característica de las capas culturales mesoamericanas es que para nivelar los terrenos utilizaban la cerámica que les sobraba. Entonces lo que nosotros estamos viendo en los terrenos de Fénix es esa cerámica, pero eso lo vimos el 1 de septiembre, ¿verdad? Es esa cerámica que salió a la superficie, pero tal como los estudios arqueológicos dieron como resultado, hay contextos a mayor profundidad, o sea, hay contextos a 1.5 metros, a 2 metros, hay estructuras que han sobrevivido a eso y que nos daban información importante para el patrón de asentamiento y para entender esos 3.000 años de ocupación del sitio. Es uno de los únicos sitios, si no es el único, que le conocemos el nombre prehispánico, porque aparece en el Códice de Tlaxcala, aparece su ideograma y es la Casa de las Armas o la Casa de los Dardos. Eso es sumamente importante. La otra que nos permite entender las dinámicas sociales locales de lo que serían las divisiones administrativas prehispánicas a través de una forma que se llama Valtepet, que es como los municipios. Y ahí hay un punto sumamente interesante, que es uno de los argumentos de la empresa, es que el sitio está descuidado. No, el sitio está bajo tierra. Y esa es la mejor forma de conservar un sitio arqueológico mientras no exista un programa de excavación y conservación. Lo que el tractor
ya destruyó por los cultivos de caña, ya lo hizo. Ahorita lo que hay que hacer, pero las pirámides o las estructuras están protegidas, solo se siembra maíz. Y es importante el dato porque Pedro de Alvarado viene con una herida de flecha de lo que es Acajutla. Él no participa en esa segunda batalla, entonces lo que hace es que se sube a uno de los cerros, dice, a un cerro, y de ahí mira a los ejércitos en combate. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que Pedro posiblemente lo que hace es que se sube a una de las estructuras monticuladas de Tacuzcalco. Quiere decir que ya tiene, pero quizás miles de años bajo la tierra. Cuestión que ahí se preserva. Eso es un elemento totalmente válido, ¿verdad? Ok. Aquí ha estado acostumbrada las empresas a que mejor piden perdón y pagan la multa a respetar una legislación existente. Y con eso es lo que hay que tener cuidado. A ver, ¿cómo entrar en consonancia con el desarrollo, con la generación de actividades económicas, una inversión de esa naturaleza? Sería un mal precedente, decía un diputado de la comisión, incluso el diputado de Sonsonate por el Partido de Concertación Nacional, Antonio Almendaris, decía que lo que hay que ver es quién tiene la razón, pensando en una función de lo que el pueblo salvadoreño tiene, pero el pueblo somos todos, ¿no? El pueblo somos todos. Veamos la naturaleza del caso. En primer lugar, son derechos culturales, ¿verdad? Tacuzcalco, más allá de lo académico, de lo arqueológico, es un sitio sagrado para las comunidades indígenas. Hay otro elemento, el río Ceniza, o sea, Tacuzcalco no se puede entender sin el río Ceniza, justo como sucede con las comunidades que están hacia abajo del río, hacia el sur. Y esas son personas que van siendo afectadas. Hay un factor humano que está latente ahí. Si en las riberas del río no existen casas de alto nivel, son casas de gente de escasos recursos que se va a ver afectado, que no tienen agua potable. Entonces, el río Ceniza es un factor importante para el sitio como para los seres humanos que están en esa ribera. Dos, sí se consiguió un equilibrio. La empresa no contaba con permisos. La empresa, a pesar que encontró material cultural, no lo reporta al ministerio, tal como la ley dice, y aún así nosotros buscamos regularizarle el proceso. Prueba de ello es que se emite una primera resolución donde se le dice, mire, necesitamos un estudio arqueológico para tener los criterios técnicos. Posterior a esa primera resolución y tras los primeros 50 pozos, se tienen los criterios técnicos para dejarlos construir en el área A, en el sector A. Ese es equilibrio. Si nosotros fuéramos radicales y arbitrarios como ellos aducen, nosotros desde un primer momento les hubiéramos detenido el proyecto. Todo. Pero se regularizó. Este es un mapa de ustedes. De la zona A. Esta es la versión. Lo podemos mostrar y me lo explica a la cámara. O en la computadora. No se puede en la computadora. Ahí está mejor. A ver, tal vez lo podemos acercar así en estos breves minutos que nos quedan. El color amarillo es el sector A. Hablemos de norte hacia el norte, la carretera norte. Esta es la carretera. ¿Cuál era lo autorizado? Es lo amarillo. Lo amarillo. Pero lo que pasa es que nosotros como arqueología no autorizamos proyectos. Nosotros autorizamos terreno. ¿Hay o no hay vestigio arqueológico? Entonces aquí no existieron vestigios arqueológicos que merecían ser preservados, por lo tanto se les permitió construir. Esta es la resolución que se da en octubre del año pasado. Posterior, en estas zonas de aquí se localizan hasta estructuras prehispánicas. Se localiza la capa cultural que los límites culturales actuales del sitio llegan por lo menos hasta por acá, lo que tenemos aquí. Entonces, esto es lo que se les dice, miren, no van a poder urbanizar, pero nosotros comprendemos que si les hemos dado permiso para esta zona de acá, necesitan instalar las tuberías. Esas tuberías se les permite, les dice, pero el primer 1.50 metros tiene que ser a mano para descartar contextos arqueológicos y con una presencia permanente de arqueólogos. Nosotros buscamos el equilibrio y siempre ha sido así. El problema es que aquí, y que es un elemento que la comisión debe de tomar en cuenta, es que se ha saltado la ley. Hay delito, hay destrucción de patrimonio. El problema es que si nosotros dejamos, si la comisión asegura que nosotros dimos permiso y los quitamos, es falso. Se le ha dado para la zona norte. Y en segundo lugar, aquí hubo destrucción de delitos, hay reiteradas irregularidades porque aún estando en suspensión de obra, no la respeta la empresa, sigue construyendo.
Diálogo con Ernesto López.